Buenos días, mi nombre es Wilmar Gómez. Nos encontramos acá en la institución educativa departamental La Victoria. Yo hago parte de esta institución como docente y exalumno y queremos recopilar hoy algo de la historia. Estamos acá ubicados en el antiguo camino que conducía hacia la institución y vamos a hablar con los protagonistas que hicieron esto posible desde la década de los 80 en adelante. Los invito a conocer a uno de estos personajes que hace parte de la historia de nuestra institución. La señora Miriam Vaquero de Gil Buenos días, es una de estas caballeros, personas bienvenidos. que está documentada, hace parte de sus primeros años y nos va a hablar un poco de esa historia. Muchas gracias. Darle clic, entrar al canal, suscribirse y activar y disfrutar de todos los videos de Ebraud Olivar, el canal en YouTube. Bienvenidos, youtuberos. Vamos con la historia del Colegio Departamental de la Victoria. Quedan a manos de Wilmar Gómez. Gracias. Estamos acá con la señora Miriam, que trajo como invitada a la señora Natalia Zamora para que nos hable más y nos haga precisiones sobre esas fechas, sus primeros inicios del Colegio La Victoria. Entonces quisiéramos saber cómo fueron esos inicios, cómo fue esa lucha, cómo fueron esos primeros momentos. Entonces háblenos sobre ello. Muy buenos días para Wilmar, la señora Miriam, Euro y el profe. Bueno, para mí es un honor estar contando en este momento la historia de cómo nació nuestra institución educativa. Cuando un grupo de personajes en el año 82 aproximadamente ve la necesidad de crear un colegio para nuestra inspección, puesto que acá no habían oportunidades para los muchachos que en esa época estaban saliendo de su primaria que estudiaran, tenían que irse a otros lados o por el contrario quedarse acá sin hacer nada, simplemente llegar a quinto de primaria y ya. De esta manera se reunieron ciertos personajes que ya pues muchos de ellos fallecieron, como es la señora Alcira Castro, Marlene Fernández, Libardo Galindo, María González, Gladys Serna, María Lilia Triviño, Antonio Quintero, donde ellos se reunieron, tuvieron un conversatorio quizá como el que estamos haciendo ahorita para plantear esta situación que tenía nuestra inspección. Bueno, llegaron a ciertos acuerdos donde los primeros recursos que ellos obtuvieron fue colocando un impuesto de 50 centavos por cada unidad de cerveza que se vendiera. ¿Sí? Para ellos fue muy difícil porque digamos acá pues en ese entonces eran poquitas las tiendas, pero pues habían hartos tomadores también. Pero igualmente las personas a veces se ofuscaban que como así que les iban a cobrar, que no sé cuántas, pero a través del tiempo se dieron cuenta que realmente fue algo magnífico, algo maravilloso porque fue para un bien, para algo muy bueno. Bueno, listo, se conseguía el dinero, pero ¿dónde está el lote, el terreno para hacer el colegio, para construirlo? Eh, Hablaron inicialmente con la Hacienda Misiones, una hacienda aquí muy nombrada en nuestro municipio, en nuestra inspección. Sí, ellos donaron un lote retirado, digamos, a media hora acá del sector urbano de nuestra inspección, en la vereda Arcadia. Ellos compraron cualquier cantidad de ladrillo para construirlo, lo llevaron hacia allá con este bono que ellos cobraban. Resulta que pues vieron que era muy lejos para los estudiantes, para irse hasta allá, desplazarse hasta allá. Entonces había un señor propietario de una finca acá llamada La 14, el señor Carlos Muñoz. Él era muy amigo de mi señora madre, María Lilia Triviño. Mi mamá, entre conversaciones y esto, pues le dio por decirle a don Carlos que si sería que de pronto él no nos donaba un lotecito para construir nuestro colegio. ¿Sí? Eh, pues lo pensó
y creo que al cabo de unos 15 días él le trajo una buena respuesta, donde sí, donaba una fanegada, pero pues la fanegada era muy poquito también, ¿no? Entonces, yo pues, mi santa madre, que en paz descanse, le dijo, listo, pues compramos una fanegada, le compramos una, véndanos una y nos dona la otra. Efectivamente, eh, mi madre en ese momento prestó un cheque por 200.000 pesos que valió la otra fanegada donde está construido nuestro colegio. Sí. Y pues así vinieron surgiendo cualquier cantidad de situaciones, de cosas, pero inicialmente pues obvio para construirlo se llevó tiempo. Entonces, ¿dónde funcionaron los primeros años? En el año 83 y 84 y parte del 85, el colegio funcionó en la sede de la escuela María Auxiliadora, ¿sí? Mientras se iban adelantando los trabajos de infraestructura del colegio. Los dejo con la señora Miriam Gil, pues ella tiene, creo que, más historia para contar y luego pues volvemos a retomar. Gracias, Nancy. Bueno, buenos días o buenas tardes. No sé cómo irá a salir allá. De ahí se hizo el traslado del ladrillo hacia el lote que nos dio don Carlos y ahí empezamos a pelear con Comité Cafeteros, llevándole las opciones, ellos mandaron visitas y ya Comité Cafetero nos alcanzó a ayudar con la primera, ¿cómo le dirán? Con los primeros galpones, con ayuda de los muchachos, porque los muchachos que empezaron a estudiar les tocaba estudiar medio rato y medio rato era la que era a traer la piedra. Cuando después se sintió eso con piedra, ya les tocó empezar a pisar. Comité de Cafeteros ayudó a una parte, la comunidad a otra parte, con bazares, con reinados, como lo que se pudo, para poder hacer nuestro colegio. Ya después el comité ayudó para la segunda parte. Y ya el resto que está construido, ha construido gobernación con ayudas con las alcaldías. Bueno, ahora me interesa conocer cuáles fueron esos primeros docentes que impulsaron la institución, digamos, quiénes llegaron, los nombramientos. Veo que ustedes tienen muchos documentos de pronto de nombramientos de profesores y de anécdotas que surgieron en esos primeros años con esos primeros docentes. Claro que sí, Wilmar. Mire, a mi memoria viene en este momento los primeros docentes que fueron nombrados realmente, digamos, por la Secretaría de Educación, que fue el licenciado Guillermo Montenegro, de matemáticas, y su esposa Luz Marín, que era licenciada en ciencias y biología. Precisamente por acá tengo, sí señora, química, tengo una foto de la profesora Luz Marín, con una hermana mía. Bueno, ellos venían también de un sector donde allá nos contaban los Tibirita, sí señor, de Tibirita. No sé exactamente la verdad dónde queda Tibirita, pero nos contaban ellos que allá los estudiantes, ellos realmente donde recibían las clases eran sentados en piedras, sí, porque también estaban, digamos, pues, como en el proceso del colegio, y acá pues vinieron pues con más. Había aquí un señor, Carlos González, hermano de una señora que actualmente vive aún acá en la inspección, donde él fue profesor porque él tenía pues, bueno, algo de estudio y esto, entonces comenzó como a mirar a ver quiénes servían para encajar para dar las clases en el colegio. Profesores de la primaria pasaron a dar clases al colegio, como fue el profesor Jorge Romero. A propósito, don Carlos tenía la esposa, era la señora Anita, y ella también fue profesora del colegio. Anita, que ellos vivían donde hoy en día tiene el negocio de la profesora Dora.
la profesora, ya llegó, William Parrado. William Parrado, que era el esposo de Mary Luna. Bueno, luego de esto, inclusive la inspectora del año 1986-87, Clara Inés Barbosa, también fue profesora acá. El padre Samuel Duque llegó a darnos religión. ¿Quién más le cuento yo? ¿Quién más? Beltrán, la Entre Ríos, la que trajimos de Biotá. ¿Me viste? Leonidas la trajimos de Biotá. Sí, la profesora Leonilde Beltrán. Inclusive aquí hay un documento que tiene la señora Miriam, donde ella fue trasladada para el municipio del colegio. Entonces, y esto fue octubre 11 del 84. ¿Sí? Los primeros profesores. Los primeros profesores, sí, señor. Hubo un señor, en ese entonces, lo que hoy en día lo llaman en el colegio agropecuarias, técnicas agropecuarias, Sí. nosotros recibíamos eran vocacionales, ¿sí? Pero esas vocacionales eran basadas también en hacer nuestros cultivos, tener animales, y vino allí abajito en la vereda Subia, Germán Moreno. Él tenía, y todavía lo maneja apiarios. Sí, sí, y él llegó a darnos clases. Y pues él tiene ¿cómo se llama? Él pertenece a una congregación religiosa que se llama Gregorianos. Entonces ellos utilizan tienen barbita siempre y cabello largo y se le hacen una cruz acá. Y alguna vez alguien le cogió la barba y se la tiró de los mismos estudiantes. Y entonces, Porque no lo quería. Sí, No lo querían. y una vez nos llevó él allá a su finca donde tenía sus apiarios y no sé cuántas. Y pues nosotros bien así como inquietos que éramos, ¿no? No. Entonces comenzamos a decirles, lo podemos hacer picar de las abejas que él tenía. Y bueno, en el momento la verdad se me olvidan de pronto algunos profesores que llegaron en su época, cuando, imagínense, estamos hablando del año 84 al 87, 88, ¿sí? Sí. Pero ya vuelvo y les repito, la dirección iba a cargo de Rodolfo Vanegas y Gloria Sabogar. Era muy jocoso, digamos, el ambiente que se vivía, porque pues igual éramos muchachos, ya no éramos niños de pronto de 10 o 11 años como los que entran hoy al colegio. Pues en ese entonces pues yo entré ya de 12 años, 12, 13 años tenía, pero los primeros estudiantes que hubo en el colegio realmente eran gente de 20 años, ¿sí? Y hubo una que en este momento todavía le dicen la señorita, en ese entonces cuando ella entró a sexto en el año 84, tenía 30 y pégale de años, sí. Carlos Gil, son del Adelio Popular y que les llamaban, ya eran unos hallanazos. Y resulta que, ¿qué pasa? Venía la señora Higinia a traerle onces al bizcocho, imagínense un tipo, eso bajaba con las onces para el niño. Mi mamá enviaba a mi hermana mayor a llevarles onces a mis dos hermanos mayores, imagínense. Sí, así era, ¿sí? Ya luego después, entonces, sí, cuando ya comenzó a funcionar el colegio donde hoy en día es, que el primer bloque fue, eran 4 salones, dos secciones de baños para hombres y mujeres, y donde estaban las oficinas, rectoría, secretaría y una pequeña biblioteca. A propósito, el maestro que hizo esto fue el maestro Jorge Jaramillo. Sí, pero muy bien, hasta a estas alturas de la vida creo que el profe estudió ahí también, y creo que eso está intacto, ¿cierto? Todavía. Sí, eso. Y resulta que en ese entonces, pues sí había una casetica de Postobón, pero la mayoría
de chinos que venían de afuera, les echaban sus viandas, su buen almuerzo, entonces eso era envuelto en hojas de plátano casi seca, Sí. con arepa, carne, pollo, eso es lo que es esto. Habían unos que les cuento que traían hasta guarapo de guamán. Sí. ¿Y qué pasa? Los que vivíamos aquí en el pueblo, porque pues yo vivía aquí en el pueblo, pues mi mamá me daba plata, pero yo a veces me pues mi mamá tenía una tienda, entonces yo iba y compraba con papas, pero nos robamos, los que nosotros vivimos acá, les robamos las onces a ellos, ¿sí? No les robamos las onces, eso era cosa Batalla. seria, eso era cosa seria, no le robamos las onces. Otra de las cosas es que a veces nos daban locuras. Es muy bueno recordar, digamos, esos tiempos, anécdotas que tuvieron en aquellas épocas, que eso es lo que hace una institución, digamos, todo lo que sucedió entre maestros, estudiantes, padres de familia, y es lo que queda en la memoria colectiva y lo que intentamos recuperar en esta charla. La siguiente pregunta, ¿cuáles eran las primeras actividades pedagógicas que se hacían en el colegio? ¿Sí? Digamos, esos primeros trabajos, esos primeras talleres, tareas, no sé, algo que nos puedan contar con respecto a eso. Sí, Wilmar, mire, hay algo que tengo y es el periódico que se hacía, precisamente era para celebrar el Día del Idioma, ¿sí? Esto fue iniciado en el año 1986. Aquí tengo una muestra de ese periódico, el número 1, se llamaba El Progreso, ¿sí? Dice valor 10 pesos, abril 23 del 86. Y hay una editorial de José Antonio Tuta, del grado octavo. Es decir, debía ser un estudiante que tenía buena reacción en ese tiempo. Ahora conozco, digamos, algunos hijos de él, ya que me acuerdo. Entonces también fueron compañeros míos. Vemos una pintura. Digamos que era un periódico con todas sus secciones. Sí, señor, correcto, así es. Estos periódicos eran elaborados por los mismos estudiantes, así como se está dando cuenta ahí el profe Wilmar, pues obvio que quienes los orientaban eran los mismos docentes, ¿cierto? Pero tenía, o sea, era muy completo, y ahí donde hoy en día hay hijos de los estudiantes que en esa época hicieron ese periódico. Ese es el del año 86, ¿cierto? 1986. Y este periódico, no es, permítanme un momento. Este lo otro. Este viene, es del año 3, entonces debe ser del año 88, ¿no? Mayo 3 del 88. Sí, señor. Valor 40 pesos, subió. Subió, sí, señor. Y como se pueden dar cuenta, tiene el escudo del Tequendama, ¿cierto? De la institución educativa del Tequendama. Vemos que es un periódico, digamos, que continuó como venía siguió la misma estructura del periódico, ¿cierto? ¿Por cuántos años lo publicaron, se acuerdan? La verdad en el momento no recuerdo, pero yo veo que fue aproximadamente unos 5 o 6 años. ¿Cómo ese periódico para qué servía? Porque se vendía, se salía afuera al pueblo y se vendía, y era para recoger recursos, digamos, para la misma área de humanidades y todo esto, ¿cierto? Porque inclusive habían patrocinadores, como este está al contrario, profe.
habían patrocinadores, como lo vemos aquí en el señor Rufino Useche, que todavía vive, que tenía una gallera. Almacén El Progreso, que era de Hernando Espinosa. Estaba el de el aserradero se le llamaba el flaco Miguel, que lo tenía aquí, allí hacia abajo. La discoteca de Omar Melo también, ¿sí? Habían patrocinadores para dicho periódico. Aquí les tengo otro periódico que esto fue, me parece mucho que es del año 90, mire que no lo veo ahí, pero por el personaje que hizo ese dibujo, tengo entendido que fue el año 90. ¿Eso de qué grado me dice ahí? Grado noveno. ¿Grado noveno? José Asunción Silva, no aparece fecha acá, pero... Grado noveno, venga. Y la primera promoción fue en el año 1991. Entonces, y él estaba en noveno. Juliano estaba en noveno. Sería el Entonces, 89. 89. Sí, señor. En el año 89 fue ese periódico elaborado. Acá aparecen todos los patrocinadores. Droga La Victoria, Contrafusa, discoteca Cuarta Dimensión, tienda escolar, panadería La Especial, restaurante y picateadero La Victoria, de Margot Vargas, don Florentino Casas era la panadería, Leonidas Méndez era la tienda escolar. Entonces hay hartos protagonistas que estos documentos guardan ahí, una historia que está guardada en documentos. Quisiera hacerle una pregunta. Este periódico impulsó un poco la lectura a nivel de la inspección, ¿cierto? Claro. La gente sí empezó a leer. Claro, sí, señor, precisamente porque comenzaron a comprarlo, y porque acá pues obvio que no llegaba el periódico. Ya inclusive como después de eso fue donde recuerdo mucho que a la agencia de la Contrafusa llegaba El Espectador, lo vendían, pero eso era como cada 8 días. Venían y sí. Pero esto impulsó bastante la lectura, y pues obviamente también a sus patrocinadores les servía de cierta manera, ¿cierto? Voy a buscarles una fotico que tengo por acá, porque en la parte deportiva en ese entonces habían 2 selecciones de microfútbol del colegio, y lo que yo les digo, unos allanazos, ya les voy a mostrar la fotico. Qué bonito es recopilar todos esos relatos y mirar que la institución en sus inicios hizo un buen trabajo, es decir, recuperó algo importante que era la lectura. Yo no busqué las fotos, por ahí hay fotos de donde estaba mi hija también. Alfabetizar su contexto, la inspección de La Victoria. Acá nos muestran, digamos, los primeros equipos que se conformaron del Colegio La Victoria. Nos dice la señora Natividad que ya como eran estudiantes mayores de edad, eran equipos casi de sub-20, sub-21. Sí, es verdad. ¿Qué recuerda de esos compromisos? Pues resulta que eran muy buenos jugadores. Mira, se los voy mencionando, mire. Acá en la foto está el señor Israel Torres, todavía vive. Wilson Castiblanco tenía una fuerza impresionante para patear el balón. El que lo dejaban dar al arco y era gol seguro. Una vez los campeonatos del colegio se realizaban allí en la sede del bloque 2 de la María Auxiliadora, y resulta que en ese entonces no había la malla que hay hoy en día, ¿cierto? Y un domingo, la gente no me podía hacer ahí a ese lado, para eso estaba la gradería. Yo estaba en ese partido cuando una señora se hizo ahí que no tenían que correrse. Resulta que Wilson pateó, obvio que la tumbó con la fuerza que llevaba el balón, la tumbó. Uno de los patrocinadores y que colaboró mucho en la parte deportiva, Hernando Espinosa, que ya falleció, del Almacén del Progreso. Saúl Arias, que sus 3 hijas estudiaron ya luego acá en la institución educativa.
Laureano Valero, que pues ya él estudió acá, pero pues aún vive. Está Mario, se me va el apellido, Mario, él ya no vive por acá. Napoleón González, ¿sí? Napoleón González, que aquí es un personaje. Está Mauricio Camelo, tampoco vive por acá ahora. Él venía Mauricio Camelo y Mario venían por el lado de Marsella. Está Fernando Marín, hermano de la profesora Luz Marín. Está Ismael Valero. Está Mauricio González, hijo de doña, se me olvidó el nombre, de doña Lastenia, pero no Lastenia González. González la tenía. Está mi hermano Edgar Zamora. Está Fernando Blanco. Está Gerardino Fernández. Luciano Silva, mi profesor de educación física, primer profesor de educación física, donde la educación física era exigente esa educación física. Mire, excelente. Eso se le quitaba, aquí no había un profesor, creo que como él, de educación física. Resulta que, les cuento, bueno, y Henry López Ramírez, ¿sí? Resulta que el profesor de educación física, Luciano, pues yo estaba en el año 1988 y resulta que ya pues quedé embarazada. La verdad metí las patitas, ¿sí? Estaba haciendo octavo, yo tenía 15 años, ¿sí? Y aún estudiando así, él nos ponía, claro que nadie sabía que yo estaba embarazada, nos ponía a hacer ejercicios muy buenos, eso que el arco atrás, habían colchonetas, que el sapito, que la ranita, que eso, las pruebas de educación física, para pasar uno del periodo de educación física tenía que hacer o tantas flexiones, o tantas abdominales, eso era bien rigurosa la educación física, no era pasar por pasar, no señor, no era que vaya y póngase a correr allí, no. Y resulta que del profe Luciano, ¿qué podemos acordarnos? Él le gustaba pasar la montaña con los muchachos, llueva o no llueva. Llegaba con los muchachos llenos de agua. Luego esa ropita quedaba para torcer. Y él llegaba, le entregaba a cada muchacho a la hora que llegaran en su casa. Los que eran del pueblo los llevaba únicamente los del pueblo. Los del campo los mandaba temprano. Y los del pueblo sí aguanta, a veces iban casi hasta Silvania, cruzando la montaña, enseñándoles esos caminos. Porque decía que tenían que aprender a todo, a caminar y a defenderse de la lluvia y defenderse de los animales. Eso es lo que hay que hablar de Luciano. Excelente profesor y bravo por la vida que ha llevado. Gracias. Entonces ese relato de sus competencias deportivas, de cómo eran las clases de educación física, también hace parte de lo que es una institución, igual que la transmisión de la cultura, de eventos culturales, de la música, la danza, el teatro. Entonces quisiéramos que nos contaran en esa parte final cómo fueron esas, digamos, eso que recuerdan de la parte cultural, de lo que mostraba la institución o lo que llevaba hacia afuera. sí, Wilmar, mira, o sea, recuerdo mucho que, o sea, como que por periodos se hacían, digamos, las izadas de bandera, y esas izadas de bandera eran de cierta manera especiales, ¿cierto? Porque entonces se hacía un acto cultural y era alusivo a algo diferente. Cada izada de bandera era algo diferente, pero con sentido. Entonces, ¿qué pasaba? Se hacían concursos de canto. Por acá inclusive la señora Miriam tiene una ¿cómo se llama? Unos calificativos, una valoración que se hizo para un concurso de canto. Se hacían obras de teatro. Cuando llegó el profesor Ebroud Olivar, resulta que él impulsó mucho, no sé dónde está, bueno, él impulsó mucho la parte de teatro, y aparte de que era muy buen, esa es señora Miriam, creo,
era muy buen profesor de la parte artística, ¿sí? Concurso de danzas, mire, concurso de danzas, Wilma. Acá hay unos calificativos de esto. Entonces, él impulsó mucho esto. El concurso de canto, resulta que hoy en día a los muchachos les da pena salir a cantar así. Sí, ellos les da pena, pero no les da pena ser groseros en otro lado o al frente del que sea. Pero era hermoso, era bien bonito ver por decir a una Milena Daza cantando eso ya como Pradilla. 90 y algo que participan inclusive en el Festival de Pradilla. Pero internamente como tal había una Rosalba Latorre, sí, ellas, y en la parte de danzas y esto era espectacular, ¿cierto? En la parte de teatral, el profesor Ebroud impulsó una obra de teatro fantástica que se llamaba A la diestra de Dios Padre, ¿sí? Esa obra fue algo hermoso porque la llevaron a Mesita, si mal no estoy, ¿sí? Y la verdad le digo, creo que como que después de ella no ha habido algo así como bien chévere que hayan hecho. Hubo una chica, una estudiante, Juliana Cárdenas, era muy buena para declamar, pero lo declamaba, ¿cómo se llama eso? Como gesticulando, haciendo todo, las poesías del Indio Rómulo. Las poesías del Indio Rómulo en esa mujer eran espectaculares, era hermoso verla ella declamando. Eva María Pulga, Eva Alexandra Pulga, no Eva María, Eva Alexandra Pulga también, sí. Muy buena declamadora. Entonces, con estos relatos, damos por terminada esta primera parte de esos primeros años, desde la parte de cómo se estructuró la institución, sus protagonistas, la parte pedagógica y cultural, en la memoria de estas dos mujeres que nos colaboraron en recordar nombres, fechas y esas actividades y anécdotas, digamos así, coloquiales, que le dan sentido a lo que es una institución y a lo que se construye en ese tejido humano que es lo que busca una institución educativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, entonces estamos cerrando esta primera parte para el canal de YouTube, la historia del Colegio Departamental de La Victoria con los personajes que vivieron esa época, esos periodos. Entonces, cibernautas, no se les olvide, tenemos que ver la segunda parte de la historia del Colegio de La Victoria, que es una historia muy bonita de cómo surge. Nos vemos en un nuevo video.